enzimas pancreáticas. También está el síndrome de Zollinger-Ellison, en el cual las enzimas pancreáticas, como la lipasa pancreática, va a ser inactivada por el exceso de ácido. Otra causa importante son las alteraciones del metabolismo de las sales biliares, por reducción en su síntesis, como en las enfermedades hepatocelulares, por deterioro en su suministro, como en la colestasis, por inactivación de las sales biliares, como en la sobrepoblación bacteriana o colestiramina, y por pérdida de sales biliares por alteraciones en la circulación enterohepática y fármacos. También puede haber deficiencia de algunas enzimas, como las disacaridasas del borde en cepillo, principalmente por deficiencia de lactasa y de sucrosa y isomaltasa. Y también puede haber una alteración en la disponibilidad de nutrientes, como en el sobrecrecimiento bacteriano, que va a inducir a una disminución de la formación de micelas, lo que va a reducir la concentración de sales biliares conjugadas. Dentro de la otra categoría, que es las alteraciones de la fase mucosa o absortiva, tenemos varias enfermedades que van a evitar la absorción de productos digeridos por alteraciones en la mucosa o una disminución en su superficie, como va a suceder en una resección intestinal, que va a hacer que la mucosa absortiva sea insuficiente. También tenemos enfermedades vasculares como la isquemia mesentérica, que va a alterar la mucosa gastrointestinal, disminuyendo su función absortiva. También una gran cantidad de enfermedades, como el sprue tropical, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, y varias infecciones van a afectar de manera primaria la pared intestinal. Estas enfermedades se van a caracterizar por la inflamación de la mucosa intestinal y el aplanamiento de las vellosidades intestinales, con la consecuente disminución de la superficie absortiva total. En las alteraciones en el transporte, las enfermedades, bueno, vamos a tener principalmente alteraciones linfáticas. Estas enfermedades van a causar una obstrucción linfática intestinal, como es en la linfagiectasia congénita primaria, o las que provocan una linfagiectasia secundaria, como en el linfoma, la tuberculosis, fibrosis retroperitoneal, pericarditis e insuficiencia cardíaca congestiva, que van a dar lugar a una mala absorción de grasas acompañada de una enteropatía perdedora de proteínas. El aumento de presión en los ganglios linfáticos intestinales va a ocasionar una fuga de linfa hacia la luz intestinal y va a promover el desarrollo del síndrome de absorción intestinal deficiente. Ok, espérame tantito. Regrésate, por favor. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, cuando hablamos o cuando el paciente llega porque tiene diarrea de recién inicio, y si es un abrupto, o sea, agudo, pues podemos empezar a dar, ahora siempre vamos de lo más simple a lo más complejo, de lo no invasivo a lo invasivo, ¿sale? Pero cuando esa diarrea ya se ha perpetuado, el síndrome de malabsorción, la pérdida de peso, la deficiencia de absorción de vitaminas, tenemos que hacer toda esta indagación, o sea, ¿qué pasó? Tuvo cirugía previa, le operaron, estuvo una hernia interna, tuvieron que resecar intestino, tiene una cirugía bariátrica, tiene una enfermedad inflamatoria intestinal,
tiene infección por VIH, o sea, todo esto es lo que tenemos que estudiar cuando hay una mala absorción. Entonces, realmente, cuando nos enfrentamos a este tipo de paciente, no es tan fácil. Por eso es que un paciente cuando empieza con mala absorción y cree que va a la farmacia por un TREDA y se quita temporalmente esa mala absorción, no está curando nada y se acostumbran además a vivir con diarrea, creen que ellos, esto es normal, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a desgajar esa cebolla, o sea, ¿qué antecedentes está teniendo el paciente que sean importantes? Siempre pensar desde lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿no? Lo más frecuente, por ejemplo, acá, una sobrepoblación o sobrecrecimiento bacteriano le llamamos, ¿sale? Que es muy frecuente. Tuvo diarrea infecciosa hace un mes porque viajó y luego quedó como con mala absorción. Ah, ok, entonces es muy probable que tenga sobrecrecimiento bacteriano. Entonces vamos a ir estudiándolo desde lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿sale? Ok, síguele. Bueno, de acuerdo a lo que ya vimos y para explicar o ya centralizar lo que vimos en la etiopatología y el por qué se divide de esa forma, vamos a pasar con la fisiopatología, que pues como ya vemos, la mayoría de las enfermedades que la producen tienen un mecanismo fisiopatológico único. Entonces, por lo que para explicarla y resumirla hay que identificar las fases de la digestión y absorción normales a nivel muy general, pues porque hablar de digestión y de absorción pues sí es un tema un poquito más amplio. Entonces, de manera muy general, pues la digestión tiene como fin único pues generar moléculas más pequeñas de cada macronutriente que consumimos. Sabemos que hay de dos tipos, ¿no? La mecánica y la química. Ambas empiezan a la par y empiezan desde el contacto con la mucosa oral. En cuanto a la mecánica, pues ya sabemos la masticación y la formación del bolo, mientras que la química ya corresponde a la acción de sustancias pues que van a ayudar a descomponer como tal los nutrientes en pues moléculas mucho más pequeñas. Bueno, y como tal, pues la absorción a grandes rasgos, pues es el paso de los nutrientes ya en moléculas pequeñas a través del tracto digestivo o de la mucosa intestinal a la circulación. Y bueno, como tal, estas se van a, bueno, el estudio de estas enfermedades y en general de la digestión y la absorción se va a dividir en tres fases, que a su vez se van a dividir o se van a diferenciar entre sí de acuerdo al nutriente que esté siendo absorbido. Esto porque las sustancias que actúan en este proceso varían entre sí y como tal vimos en la etiopatología que pues cada una va a condicionar a diferentes déficits de diversas enzimas, por ejemplo, que van a condicionar a que estos procesos correctos de digestión y absorción no se lleven a cabo, por lo tanto producen manifestaciones clínicas específicas de cada uno de los compuestos que debemos de ir reconociendo. En cuanto a la fase luminal de los carbohidratos, pues sabemos que tienen que ser descompuestos hasta llegar a monosacáridos, ¿no? Entonces, su primera digestión empieza en la boca por acción de la amilasa salival y va a empezar a descomponerlos en disacáridos y tal. Mientras que pues ya atraviesan el estómago y llegan al intestino delgado en donde la mayoría de los nutrientes van a ser absorbidos. Aquí pues va a continuar el proceso y va a dar, bueno, va a estar dado ahora por la amilasa pancreática. Y aquí pues ya deben de convertirse en oligosacáridos y disacáridos. Entonces, como bien mi compañera había explicado que entre la fase luminal y la mucosa actúan sobre todo las disacaridasas y el déficit de estas va a producir manifestaciones específicas. Entonces, las disacaridasas van a dar el paso necesario para que lleguen a formarse los elementos que deben ser absorbidos de forma muy general, pues las disacaridasas sabemos existe una alfa y una beta. Las alfa corresponden sobre todo a la sacarosa y a la maltosa. La sacarosa tiene como productos finales una sacarosa más una fructosa. La maltosa tiene como productos finales dos glucosas. Y pues las disacaridasas de tipo beta son sobre todo las que involucran a la lactasa. Esta tiene como productos finales la lactosa,
perdón, una glucosa más una galactosa. Una vez que nosotros, bueno, que el intestino ya hizo su función, las disacáridas están actuando bien, no está habiendo ninguna normalidad a nivel de las mismas, pues ya obtenemos estos tres productos que son quienes ya van a pasar a través del enterocito y se van a ir a circulación. Esto es lo que pasa normalmente. En la etiología habíamos visto que hay diversas patologías, o bueno, específicas patologías que cursan de acuerdo al déficit de estas disacaridasas o de acuerdo al déficit que esté ocurriendo en general de cualquier secreción de enzimas, sobre todo de tipo pancreáticas. Si se van a, bueno, como vamos a estar viendo. En cuanto a la digestión de proteínas, pues esta va a iniciar en el estómago, ¿no? Por acción de la pepsina gástrica junto con su cofactor, que es el pH bastante ácido. Van a dar lugar a los pequeños péptidos, quienes van a llegar al intestino delgado, por lo tanto llegan al llegan al contacto, perdón, con las enzimas pancreáticas que fueron liberadas durante su paso, bueno, estimuladas durante su paso por el estómago y hasta llegar al intestino. Sobre todo con las que va a entrar en contacto pues son la tripsina, la quimotripsina y las carboxipeptidasas, que ya van a tener la obligación de descomponer las proteínas en oligopéptidos, dipéptidos y finalmente algunos aminoácidos. Ya cuando entran a la fase de mucosa o bien a la absorción, pues estas tiene que terminar su hidrólisis, ¿no? Las proteínas necesariamente tienen que ser descompuestas en moléculas mucho más pequeñas, dadas las características de la membrana celular. Entonces, por medio de la enterocinasa pancreática, ya a nivel del enterocito, va a activar enzimas proteolíticas que van a producir otras reacciones que generan pues ya como tal los aminoácidos, y estos ya son los transportados por medio de un transporte de tipo activo, o sea que utiliza pues sodio o energía a través de las membranas celulares. Entonces, aquí también cualquier déficit en cuanto a la secreción de enzimas pancreáticas, pues va a condicionar sí o sí a un síndrome o alguna patología de síndrome de mala absorción. En cuanto a las grasas, estas sabemos que se encuentran normalmente en forma de triglicéridos. Su digestión está dada por la lipasa gástrica, pero a su paso por el estómago y por el intestino delgado va a estimular de igual forma la liberación de secretina, que a su vez va a estimular la liberación de colecistoquinina y que va a generar que la vesícula y el páncreas pues secreten sus enzimas o bien el jugo biliar y el jugo pancreático. Aquí, pues, ¿qué vamos a tener? Que los lípidos se empiezan a descomponer en ácidos grasos, después por acción de las sales biliares se van a convertir en micelas, y pues por último van a ser los kilomicrones o la formación de los kilomicrones, quienes ya son la molécula que va a pasar a la fase de absorción o bien a la fase mucosa, y es absorbida por el enterocito mediante difusión pasiva, pues dadas las características de la membrana celular. Y bien, pues la última fase que corresponde ya a ambas, esto quiere decir que no hubo ningún problema a nivel del tracto digestivo, ¿no? O sea, que los nutrientes fueron bien absorbidos, los nutrientes sí contaron con las enzimas necesarias. Sin embargo, ahora lo que está ocurriendo es que existe un problema a nivel de la circulación, es decir, no hay problema así específico del tracto digestivo. Ahora el problema está a nivel ya del sistema circulatorio, perdón. Como tal, pues ya es el paso y el transporte de los nutrientes hacia el resto del organismo, ya sea para su almacenamiento o su metabolismo, esto en condiciones normales. Y bueno, esto es muy a grandes rasgos lo que debería de pasar normalmente en un paciente y lo que nos ayuda a comenzar a explicar por qué existen diversas manifestaciones y por qué existe tanta diversidad en cuanto a ciertos déficits de enzimas, sobre todo pancreáticas y biliares, ¿no? Sabemos, pues ya vimos que no son las mismas para ninguno de los macronutrientes que estas patologías involucran. En cuanto a la mención de las vitaminas y esto, pues las liposolubles, como tal, igual requieren de la acción de las sales biliares, ¿no? Pues igual, de acuerdo a su composición lipídica, pues es bastante obvio que siguen casi un curso similar al de los lípidos normales. Estos pues se van a incorporar a las micelas y se van a absorber. En las vitaminas de tipo hidrosoluble pues pasan a ser absorbidas sobre todo por difusión pasiva a lo largo del intestino delgado también sobre todo. Aquí pues solo recalcar dos puntos, ¿no? Que en la digestión de vitaminas interviene bastante la microbiota intestinal, que es diferente a las que habíamos visto de cada macronutriente, y que el déficit de cada vitamina es bastante específico. Si se acuerdan, en el tema de avitaminosis, sí vimos las manifestaciones clínicas específicas que dependen mucho de cuál vitamina no está siendo absorbida.
En cuanto al hierro, el agua y los minerales, pues la mayoría o los que más importan, pues es el hierro, ¿no? Que es casi exclusivamente absorbido a nivel del duodeno. Entonces, como tal decía la doctora, si hubo algún procedimiento quirúrgico que conllevó a la extirpación de parte del duodeno, pues irremediablemente va a conducir a problemas en la absorción del hierro. También pues el calcio, también es absorbido principalmente a nivel del duodeno por transporte activo. Mientras que ya a nivel de el intestino grueso, pues lo que más se va a absorber pues es agua. Entonces, aquí con este panorama ya muy general de los procesos de digestión y absorción, ya podemos explicar a grandes rasgos lo que está ocurriendo en las diversas patologías que se agrupen de acuerdo a cuál fase podría estar afectada. La que sigue, por favor. Es decir, que si por medio de las características reconocemos que puede haber un problema a nivel de, por ejemplo, el páncreas, que es bastante necesaria su función exocrina, pues que está afectado, ¿no? Puede haber un déficit a nivel de la secreción de enzimas, por lo tanto no se van a hidrolizar correctamente los nutrientes, no hay moléculas pequeñas de estos nutrientes, lo que conlleva a que no pasan a través de la célula, si no pasan a través de la célula, no llegan a circulación, no hay adecuado aporte de nutrientes al resto del organismo, lo que conduce a manifestaciones clínicas en el paciente. O bien que los nutrientes siguen su paso por el intestino delgado, luego por el grueso y finalmente se expulsan sin haber sido digeridos porque no hubo contacto con ninguna enzima que pudiera haberlos digerido de forma pues correcta o concreta. Y pues igual esto ya genera las manifestaciones típicas o básicas del síndrome. Entonces, ya para explicar muy resumido lo que estaría pasando en cuanto a cada fisiopatología, es que en la fase luminal exista un déficit de secreciones que va a producir mala absorción y sobre todo va a conducir a la manifestación clínica de la diarrea. La fase mucosa, pues sobre todo corresponde a la lesión de la mucosa intestinal que va a condicionar los trastornos ya de esta fase y que igual vimos en la etiología. Y mientras que la última, pues la fase de transporte se va a explicar en que una insuficiencia vascular o alguna obstrucción linfática va a impedir el transporte desde la célula intestinal a los órganos donde se llevan a cabo el almacenamiento y el metabolismo de cada uno de los nutrientes que son necesarios para pues cada órgano diana, por así decirlo. Bueno, de aquí también recalcar que existen otros mecanismos fisiopatológicos que conllevan a alguna manifestación o alguna patología del síndrome de absorción intestinal deficiente y son producidos sobre todo por las mismas que ya vimos en la etiología, que pues el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que pues es este aumento anormal de la población bacteriana en lugares del intestino en donde no debería de ser. O sea, como justo lo mencionó la doctora y recalcó el punto de que es bastante importante indagar en qué otra enfermedad está teniendo el paciente, porque muchas de esas enfermedades van a conllevar, sí, o irremediablemente a otra acompañante que va a estar catalogada como una de mala absorción. Bueno, también el síndrome de intestino corto, pues es una fisiopatología que sobre todo va a abarcar la pérdida de la superficie de absorción, entonces no se puede digerir, no se puede absorber todos los nutrientes a su paso por el intestino. O bien, pues la enfermedad celíaca, que es una reacción inmunológica causada por la ingesta de gluten principalmente, provocando una inflamación que va a dañar el revestimiento del intestino delgado y principalmente hay pérdida de la vellosidad en el enterocito y una hiperplasia de las criptas, lo que va a complicar la absorción de los nutrientes a nivel de la mucosa. Esta enfermedad tiene características muy específicas y convendría que la revisáramos ya como tal en una clase porque sí es bastante relacionada al tema. Sin embargo, pues sí cuenta con características un poquito diferentes. La que sigue, por favor. Bueno, el cuadro clínico se puede agrupar en 3 categorías, que son las clásicas del síndrome, las asociadas a su etiología y las manifestaciones atípicas. Me parece que en todas las bibliografías o en casi todas, y lo más común es que va a presentar sí o sí diarrea crónica. Este va a ser el síntoma predominante en la mayoría de los padecimientos que involucran un síndrome por mala absorción.
Va a tener diversas categorías y las vamos a estar checando en la clase que sigue. Sin embargo, para esta, pues rescatar que son 3 o más evacuaciones diarias o durante 4 semanas. Van a ser fétidas, acuosas Perdón, o pastosas. acuérdate que la descripción de diarrea crónica es que es más de 4 semanas. Entonces, si el paciente, si es una diarrea aguda, menos de 2 semanas. Creo que eso todavía lo vamos a recalcar en la otra clase de diarrea. Pero aguda 2 semanas, crónica más de 4 semanas, y entonces tenemos una ventana entre las 2 y las 4, y a eso le llamamos subaguda, ¿sale? Entonces, precisamente el síndrome de malabsorción se caracteriza por la diarrea, es el síntoma común que vamos a tener en todos los pacientes, ¿sale? Y son así, son diarreas fétidas, acuosas o pastosas, abundantes. Algunas veces hay lientería o hay esteatorrea, ¿sale? Sí, muchas gracias, doctora. Y sí, justo dentro de las demás características con las que van a cursar estas evacuaciones, pues son la estrategia caracterizada, o bueno, lo que nos puede referir el paciente es que son heces de olor muy rancio, son pálidas, brillantes y que flotan. Eso es lo que podría decirnos el paciente en cuanto hacemos la anamnesis, o bien la lientería, que pues es esta diarrea con restos de alimentos no digeridos para nada. También dentro de los síntomas clínicos pues clásicos del síndrome podría haber distensión abdominal o dolor, pérdida de peso, anorexia o bien apetito incrementado, debilidad generalizada o mal estado general. Estos son los más básicos porque en general cada déficit de cada sustrato mal absorbido va a generar o conllevar a manifestaciones clínicas bastante específicas. Por ejemplo, el edema periférico está casi sobre todo dado por un déficit de absorción a nivel de las proteínas. La anemia sería pues básicamente por un nivel de déficit de absorción a nivel del hierro. La osteomalacia y el raquitismo, si se acuerdan, en la vitaminosis veíamos que era pues básicamente de una mala absorción de la vitamina D. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí les dejé un cuadrito que resume algunas de las manifestaciones clínicas específicas de cada sustrato que no fue bien absorbido. Aquí correspondería que pues, se lo aprendieran o bien pues complementaran lo que hemos estado revisando en varios de los temas. Ya que sí. Bien, ahora pasamos a lo que es el diagnóstico. Aquí, como pues, la doctora lo ha mencionado y mis compañeras también lo han recalcado, pues va a depender mucho de pues cuál sea la etiología, cuál sea la causa que está originando pues esta mala absorción de los nutrientes. Entonces, pues para esto y para poder acercarnos a una posible etiología o estar más seguros de pues cuál está siendo la causa de este síndrome, pues es importante hacer una buena historia clínica, esto con su debida anamnesis y exploración física. Como la doctora nos lo mencionó, es importante pues recalcar este punto de si ha tenido, no sé, cirugías previas o si tiene alguna enfermedad diagnosticada o tiene, no sé, algunos otros síntomas que nos lleven a sospechar de alguna etiología específica de las que pues al principio nos mencionaron. Igual en la exploración física, pues nos podemos ayudar de ciertas maniobras para pues ciertas patologías que igual nos lleven a este síndrome de mala absorción. Además, en esta exploración física, pues es importante porque al momento del tratamiento, ya pues nuestros pacientes pueden estar deshidratados o incluso tener una deficiencia de nutrimentos debido pues a todo lo que está sucediendo o a todo lo que nos acaba de explicar Frida sobre el cuadro clínico y la doctora, ¿no? Pues el síntoma más característico, o el signo, pues va a ser esta diarrea. Entonces, pues puede provocar deshidratación e incluso pues esta mala absorción de nutrientes, pues una deficiencia en la absorción de los mismos. Pero pues esto lo vamos a ver un poquito más adelante al momento de el manejo y el tratamiento de nuestro paciente con este síndrome de mala absorción. Y pues lo más importante
o lo que más nos va a ayudar a acercarnos a cuál va a ser la causa, pues van a ser los exámenes de laboratorio y los de gabinete, ¿no? Siguiente, por favor. Estos exámenes o pruebas, pues las vamos a dividir, pues dependiendo de cuál va a ser eh, lo que queramos investigar, ya sea, no sé, la malabsorción de lípidos, proteínas, carbohidratos o, no sé, pruebas pancreáticas para ver, si esta es la responsable de esta mala absorción. Pero pues ahorita, les voy a ir explicando más o menos, cuáles son los test o pruebas que tenemos para las distintas áreas, por así decirlo. Entonces, primero lo dividí, o primero lo que vamos a abarcar va a ser la malabsorción de lípidos. Esta, pues, el que casi siempre se hace va a ser la determinación de grasa en heces mediante el test de Van Kammer. Pues, va a ser el gold estándar para el diagnóstico de la esteatorrea. Y pues, ¿qué vamos a hacer en este test? Pues se va a cuantificar la grasa en heces pasado un periodo de 72 horas o 3 días. En este periodo, pues nuestro paciente debe tener pues una dieta específica que no sobrepase los 100 gramos de grasa consumidos por día. Entonces nosotros lo que vamos a hacer pues va a ser indicarle a nuestro paciente este tipo de dieta. Y posteriormente a este lapso de 72 horas, pues cuantificar la grasa en heces. Vamos a considerar una prueba positiva de este test cuando encontremos más de 6 gramos de grasa en heces por día. Siguiente, por favor. Continuando con esta mala absorción de lípidos, otra de los tests que tenemos, otra de las pruebas, pues va a ser la tinción con Sudan 3. Esta tinción nos va a ayudar a detectar hasta el 90% de estos pacientes con esteatorrea clínicamente significativa, pero solamente si este test o esta prueba de tinción se hace de manera adecuada y pues obviamente que el que esté realizando la prueba pues tenga buena técnica y pues sí, ¿no? Se realice todo de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí o cómo lo vamos a contar? Pues el resultado lo vamos a expresar de acuerdo al número y el diámetro de las gotas de grasa visualizada, o en este caso de los glóbulos. Encontré en la bibliografía que se considera positiva cuando existen más de 100 gotas o estos glóbulos de grasa, pero este test positivo se puede clasificar en dos, en una esteatorrea leve y en una esteatorrea pues un poco más elevada o grave, dependiendo del diámetro de estas gotas de grasa. Entonces, para considerarlo una esteatorrea leve, pues se va a tener estas más de 100 gotas de grasa y el diámetro va a estar alrededor de 1 a 8 micras. Y cuando consideramos una esteatorrea grave o elevada, se van a considerar igual estas 100 gotas de grasa, más de 100 gotas de grasa, y su diámetro va a estar entre 6 y 75 micras. Esto al momento de observarlo en 400 aumentos, perdón. Me había olvidado mencionar esto. Y pues básicamente este es otro de los test o de las pruebas que podemos realizar para detectar esta grasa en las heces. Siguiente, por favor. Otra prueba que tenemos es el esteatocrito ácido. Básicamente va a separar nuestra muestra mediante centrifugación, perdón, y esta la va a dividir en fases.
va a dividir nuestra muestra de heces en una fase sólida, en una fase lipídica y en una fase acuosa. Esta prueba va a tener una sensibilidad del 100%, una especificidad del 95% y un valor predictivo positivo del 90%. Estos números están comparados con el primer test que les mencioné, que el test de Van Kamen o el test de el conteo de heces pasadas las 72 horas. Entonces, para considerar positiva esta prueba, pues va a tener que la fase de nuestra muestra que es lipídica o la fase grasa de nuestra muestra tiene que ser mayor a la parte sólida que tomamos para esta prueba. Entonces, se considera que es positiva cuando pues esta sobrepasa a nuestra muestra en la fase sólida que tenemos, dada la centrifugación. Siguiente, por favor. Otra prueba, pues tenemos a la NIRA o el análisis de espectrometría infrarroja. Básicamente pues menciona que pues va a ser mucho más rápida y va a tener una precisión similar a nuestra primera prueba, a la prueba del conteo de grasa en las 72 horas. Y la ventaja que va a tener este análisis de espectrometría infrarroja va a ser que mediante una misma muestra vamos a poder obtener o medir la grasa, el nitrógeno y los carbohidratos. Tener esta muestra, ¿no? Lo que hayamos recogido de nuestro paciente para analizarla mediante espectrometría infrarroja. Siguiente, por favor. Hablando de la malabsorción de carbohidratos, pues tenemos el test de hidrógeno expirado. Este test nos va a ayudar para ver si existe una sobrepoblación bacteriana, que era lo que la doctora también nos había mencionado, o si pues va a existir esta deficiencia de hidrato de carbono o carbohidrato, dependiendo del que nosotros querramos analizar, ya que pues este test depende de qué sustrato pues le demos a nuestro paciente y cuál sustrato nosotros querramos analizar para ver si nuestro paciente va a tener deficiencia para absorberlo. Entonces, pues, ¿cómo va a funcionar este test? Pues primero lo que vamos a hacer es brindarle a nuestro paciente este sustrato, el sustrato que nosotros querramos analizar, ya sea lactosa, fructosa, no sé, el carbohidrato que nosotros deseemos analizar para ver si nuestro paciente pues no puede absorberlo de forma adecuada. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es darle este sustrato. Una vez que nuestro paciente lo ingiera, pues tenemos que, pues si este sustrato no va a ser absorbido, pues lo que va a hacer es que pasa del intestino delgado al intestino grueso. Y ahí en este intestino grueso, pues va a ser fermentado por las bacterias que pues están en este medio. Estas bacterias pues van a fermentar el sustrato y pues van a producir ciertos gases. Entre estos gases pues vamos a tener al hidrógeno. Una vez producido mediante fermentación este hidrógeno, pues va a pasar a la circulación, va a pasar a nuestra sangre para que pues posteriormente llegue a los pulmones y al momento de que nuestro paciente exhale, pues va a exhalar perdón, este hidrógeno que pues no pudo ser absorbido en el intestino delgado y se fermentó en lo que sería el intestino grueso mediante las bacterias que tenemos en este medio. Entonces, cuando pues existe un hidrógeno expirado, una elevación de este hidrógeno expirado, pues va a indicar una malabsorción intestinal
del hidrato de carbono o del carbohidrato que nosotros administramos. O también pues puede indicar que hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿no? Que era lo que les mencionaba al principio. Entonces, pues este test nos va a servir para detectar este sobrecrecimiento o ver cuál carbohidrato, depende del que administremos, pues no puede ser absorbido por nuestro paciente. Siguiente, por favor. Otro test que tenemos es el test de xilosa. Este test va a medir la capacidad de absorción que va a tener nuestro intestino delgado y a su vez pues nos va a ayudar a determinar si el epitelio intestinal va a ser responsable de este síndrome de mala absorción. Lo que se va a hacer en este test pues va a ser administrar 25 gramos de esta dexilosa y posteriormente pues se va a tomar una muestra, ya sea una muestra sanguínea y una muestra de orina. La muestra de orina se va a tomar 5 horas posteriores de nosotros haber administrado los 25 gramos y la prueba de sangre o la muestra de sangre la vamos a tomar cuando haya pasado 1 hora de nosotros haber administrado los 25 gramos. Para nosotros considerar positiva esta prueba, pues depende pues en dónde lo estemos analizando, si en la muestra de sangre o en la muestra de orina. Si tenemos menos de 6 gramos de esta dexilosa en la excreción urinaria, pues vamos a tener que este test va a ser positivo. Y si tenemos menos de 20 miligramos sobre decilitro en sangre, pues de igual manera se va a considerar positivo. Nada más como un punto o una nota. eh, Normalmente tenemos que pues la excreción urinaria de esta dexilosa pues va a ser de 6 más menos 1.5 gramos aproximadamente. Entonces por eso consideramos estos valores como positivos cuando encontramos menos de 6 gramos en orina y menos de 20 miligramos sobre decilitro en sangre. Siguiente. Ahora, otro de las pruebas que tenemos para detectar una mala absorción, en este caso de sales biliares o de ácidos biliares, pues va a ser la gammagrafía, perdón, con ácido seomotaurocólico. Esta gammagrafía, pues es considerada el gold estándar para el diagnóstico de esta mala absorción de ácidos biliares. Y pues, ¿qué se va a realizar en esta prueba? Pues vamos a administrar de forma oral 10 microcurios de este ácido seomotaurocólico y posteriormente a 7 días, pues vamos a verificar o ver cuánta es la retención que tiene nuestro paciente de este ácido administrado. Si nuestro paciente tiene menos del 5% de retención de este ácido, pues va a ser considerado como positivo e indicativo de una mala absorción de ácidos biliares. Hablando de la mala absorción de proteínas, leí que pues estos test o estas pruebas son un poco más complicadas, tanto técnicamente como para interpretarlas. Entonces, casi no se realizan en, en el ambiente, sí, en los pacientes o en el ambiente clínico, ya que casi siempre una mala absorción de proteínas, pues se va a deber a una insuficiencia pancreática o a una enteropatía. Entonces aquí pues hacemos lo que les había comentado al principio, ya sea una prueba de función pancreática para ver si este está siendo responsable de nuestro síndrome de mala absorción, ¿no? Siguiente, por favor. Y
complementando a los estudios de laboratorio, pues tenemos los estudios de imagen. Se menciona que se pueden realizar estudios endoscópicos, resonancias magnéticas, perdón, tomografías, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que va a ser la CEPRE, estudios con vario, o también se mencionaba la cápsula endoscópica. Estas técnicas o estos estudios de imagen nos van a ser útiles para diversos diagnósticos o diversas etiologías, ya que pues nos van a ayudar a observar de manera macroscópica, por así decirlo, dónde está sucediendo el problema o sí, cuál está siendo la responsable de este síndrome de malabsorción. Ok, aquí hacemos tantito paréntesis. Cuando pedimos estudios, acuérdense que va de lo no invasivo a lo invasivo. Entonces podemos pedir, aquí la CEPRE sale totalmente fuera de contexto, porque ya no sé, ya su utilidad no es diagnóstica, sino terapéutica, ¿sale? Entonces antes se hacían cuando se sospechaban colangitis esclerosante primaria o algún trastorno inmunológico, pero ahora ya no es diagnóstico, ahora para eso tenemos la colangioresonancia, ¿sale? CEPRE no en diarrea, ¿ok? La tomografía siempre debemos hacer tomografía con cortes finos sobre el páncreas, ¿ok? Esto es porque pueden haber tumores que sean secretores, neuroendocrinos secretores como los bipiomas que produzcan diarrea o malabsorción o algún tumor en páncreas, ¿ok? Ahora, los estudios con vario, siempre empezamos con panendo, colonos, resonancia. Los estudios con vario ya no son tan utilizados porque si ahora tenemos el advenimiento de la endoscopía que nos permite ver de forma directa y además nos permite tomar biopsias, estos estudios han quedado un poco ya en desuso, ¿sale? Entonces, panendos para tomar biopsias, en duodeno, descartar una enfermedad celíaca, síndrome de malabsorción, hacemos lavado duodenal, mandamos a cultivo esa aspiración de líquido duodenal, hacemos colonoscopía para revisar todo el colon, y si no encontramos nada arriba ni abajo, entonces acuérdense que todavía hay 5 o 6 metros de intestino delgado, ¿sale? Y aquí la cápsula endoscópica tiene un papel primordial para estos diagnósticos, ¿sale? Sobre todo si el paciente es una diarrea crónica, con pérdida de peso y dolor abdominal, debemos de sospechar que se trate de una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sale? La cápsula nos va a permitir poder visualizar todo el segmento de intestino medio y entonces ahora sí, es tan alta es tan fidedigna, o sea, es tan alta su rendimiento diagnóstico que nos va a permitir emitir que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal y aquí el tratamiento es totalmente diferente, ¿sale? Entonces, CEPRE no, eso sí no quiero que vayan a pedir una CEPRE por diarrea, no. ¿Cómo se hace? Como tú decías, son tratamientos, son diagnósticos en la diapositiva anterior, donde dices cómo hacer el diagnóstico para deficiencia de sales biliares. Lo hacemos por descarte. Hoy en día damos colesteramina y con eso, si respondió pues probablemente se deba a una insuficiencia de sales biliares y responden muy bien al tratamiento y es un tratamiento que se da durante algunos meses, se retira y el paciente le va muy bien. Pero no pidan una CEPRE, ¿ok? Siguiente. Ok, doctora, muchas gracias. Y pues aquí les coloqué una tablita en la que se resumen básicamente lo que hablamos en las diapositivas anteriores y cuáles son los test o pruebas que se realizan con más frecuencia dependiendo de la mala absorción que queramos investigar, ya sea lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos biliares, un sobrecrecimiento bacteriano o técnicas de imagen, ¿no? De todas maneras, cuando les pasamos la presentación lo podrían checar con más detalle. Perdón. Ok, aquí este cuadrito es muy importante.
¿qué estamos pensando en que tenga mala absorción? ¿De grasas, de proteínas, de qué? ¿De carbohidratos? Ok, entonces le vamos a pedir al paciente que haga una bitácora de qué es lo que come cada día y qué día es el que tiene más síntomas, ¿vale? Para ir pensando en qué posibilidades de lo que vamos pidiendo. Pedir de todas estas, los test, por ejemplo, si vamos a investigar grasa, pues uno de Sudan 3 o uno de Van Kammer, ¿sale? Si vamos a pedir mala absorción de carbohidratos con un test de desilosa, ¿vale? O una curva de glicemia sobre una ingesta importante de carbohidratos, les dan a tomar, en el laboratorio les dan a tomar creo que 120 gramos de carbohidratos y hacen el test, ¿sale? Entonces, de todos estos, los que son más comunes o más fáciles de realizar en un laboratorio, incluso ahora ya está el laboratorio, te pone cuáles son las pruebas con las que cuentan y ya con eso van ustedes haciendo el descarte, ¿vale? Ok, doctora. Por Sí, ejemplo, gracias. pacientes alcohólicos te van a decir, ay, doctora, es que ahora me tomo una cerveza y diarrea. Ah, entonces tú ya vas diciendo, ah, bueno, este es un paciente alcohólico y ahora ya hay seguramente una alteración en una deficiencia pancreática. ¿Vale? Ok, doctora, muchas gracias. Siguiente, por favor. Y hablando del tratamiento o el manejo, pues como se los mencionaba al principio, y como lo hemos mencionado a lo largo de la exposición, pues va a depender de cuál está siendo la etiología, cuál va a ser la patología que está provocando este síndrome de mala absorción. Pero primordialmente, ya que nuestro paciente pues está teniendo estas diarreas, pues tenemos que atender su estado de hidratación y pues al mismo tiempo como pues no se está teniendo un aporte nutricional adecuado debido a esta deficiencia de absorción de nutrientes, perdón, pues también tenemos que optimizar su estado nutricional. Entonces, como se los coloqué aquí abajito, primordialmente, si es que no sabemos aún la causa o cuál es la este, patología que está provocando la mala absorción, pues tenemos que mantener un adecuado estado de hidratación mientras se esté evaluando nuestro paciente. Tenemos que también tener un buen estado nutricional, hacia nuestro paciente debido pues a que no está recibiendo los nutrientes adecuados y pues dependiendo de el grado o la gravedad que tenga nuestro paciente, se los podemos administrar por vía oral o parenteral, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentre nuestro paciente. Y por último, pues podemos indicar medicamentos, en este caso antidiarreicos, para tratar de mejorar este síntoma, que pues va a ser el principal. El medicamento que se menciona o el que se toma de elección para los adultos, eh, encontré que va a ser la loperamida a unas dosis de entre 2 y 12 miligramos en 24 horas. Todo esto pues va a depender de la respuesta clínica que nuestro paciente tenga al tratamiento, ¿no? Y nada más para recalcar, si se sospecha de una diarrea que tenga un origen inflamatorio o nuestro paciente esté presentando una diarrea sanguinolenta, pues estos antidiarreicos pues van a estar contraindicados. Pero este va a ser como el manejo inicial, si es que aún no encontramos cuál es la causa que está provocando esta mala absorción. O aún así, si pues nosotros ya sabemos cuál es el diagnóstico o cuál está siendo el responsable, pues se tiene que manejar de esta forma, ¿no? Un buen estado de hidratación, de nutrición y ya posteriormente manejar el responsable. Siguiente, por favor. Bueno, entre las complicaciones que se pueden presentar está la osteoporosis, principalmente
Bueno, sí, porque los pacientes tienen muchos factores de riesgo, como las deficiencias de calcio y vitamina D principalmente. Por ello es muy importante evaluar el riesgo de fracturas, la densidad ósea y administrar, un tratamiento profiláctico para esta enfermedad. Um, Otra puede ser la litiasis vesicular, que se presenta principalmente en pacientes que tienen síndrome del intestino corto con resección ileal. Otra es la nefrolitiasis. Esta se presenta porque los ácidos grasos no absorbidos van a formar un complejo con el calcio y va a permitir la absorción del oxalacetato libre, lo que va a provocar una hiperoxaluria y litiasis renal por las sales de oxalato de calcio. Otras complicaciones son las neoplasias gastrointestinales y no gastrointestinales. También los linfomas intestinales, que se presentan principalmente en pacientes con enfermedad celíaca. También se pueden presentar úlceras intestinales, sprue colagenoso. Esto es principalmente en pacientes que no reaccionan a la exclusión de dietas de gluten, perdón, de la dieta. Y esto principalmente, bueno, tiene mucha frecuencia, se asocia mucho con un mal pronóstico. Y también, como ya nos habían mencionado, se puede presentar avitaminosis. Y en cuanto al pronóstico, en general va a ser bueno, aunque va a depender de que se identifiquen los factores etiológicos de la mala absorción y de que el paciente sea susceptible al tratamiento. Pero en pacientes que no tengan una buena adherencia a la dieta o al tratamiento van a presentar un mayor número de complicaciones, que son las que le mencioné. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Ok, aquí para el tratamiento no solo es el antidiarreico, ¿eh? O sea, sí, esos antidiarreicos, la manera adecuada de usarlos son en diarreas crónicas, como este tipo que estamos mencionando, pero no solamente es dar un antidiarreico. En las diarreas agudas no pueden dar antidiarreicos. Además es identificar, ya identificamos, ya sabemos qué es lo que está pasando, tiene un déficit de pancreático exócrino. Ok, vamos a dar creón, vamos a dar pancreatina, vamos a sustituir lo que le hace falta al paciente, ¿sale? Para que mejore la absorción. ¿Sale? Entonces, no solo es dar el antidiarreico, sino identificar cuál es la causa para que podamos sobre eso actuar. Si tiene sobrecrecimiento bacteriano, vamos a dar antibióticos que sean intraluminales. ¿Qué significa esto? Que no vamos a utilizar tratamientos sistémicos como en otras enfermedades, sino medicamentos que se quedan en el intestino y que no se absorben, como la rifaximirina. ¿Dudas? ¿Ha quedado claro? Yo creo que en general la participación del equipo fue muy buena. Me gustó. Entonces yo creo que no debería de haber dudas. No, doctora, todo bien. Ok. Bueno. Porque de aquí tengo que elaborarle unas preguntas para el examen que van a tener ustedes en breve. Ok. Entonces continuamos con diarrea, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, en lo que lo preparan, denme 5 minutitos, ¿sale?
en las heces, ya sea debido a una absorción deficiente de agua o a una secreción activa de agua por parte del intestino. La diarrea aguda la vamos a clasificar porque va a tener un periodo de duración de máximo 14 días, pues esta puede ser menos, porque también vamos a tener un concepto de diarrea persistente, que esta lo vamos a ver que sea un periodo más de 14 días, pero menos de 30. Va a ser como el intermedio entre la diarrea aguda y la crónica. La siguiente, por favor. Para su epidemiología, vamos a tener que, según la OMS y la UNICEF, reportan que cada año se presentan alrededor de 2.000 millones de casos por enfermedad diarreica a nivel mundial, de los cuales 2.5 millones tienen un desenlace mortal. La diarrea aguda va a ser un problema de salud pública a nivel global, esto por su alta morbimortalidad. En México vamos a tener que en 2014 ocurrieron alrededor de 5 millones de casos y fue la segunda causa de morbilidad en el país. En 2018 hubo un descenso de estas cifras y solo cobraron la vida de 3.477 personas a causa de infecciones gastrointestinales que provocaron diarrea. La diarrea aguda en México va a ser el tercer motivo de consulta más frecuente. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con su etiología y bueno, la mayoría de estos casos se va a deber a infecciones y se considera que son procesos autolimitados. La diarrea aguda tiene su origen casi siempre en procesos infecciosos y en la mayoría de ocasiones va a ser de origen vírico. En la mayoría de ocasiones tampoco va a ser necesario realizar estudios de las heces para intentar aislar el germen causante, ya que en muchos pacientes pues no vamos a encontrar ninguno. También es común que sea de origen por intoxicación alimentaria, ya que las toxinas bacterianas van a estar provocando síntomas entre los primeros 30 minutos y 6 horas tras la ingesta de estos alimentos. Otra causa también de diarrea aguda pueden ser por fármacos. Esto va a ser especialmente por antibióticos, incluso los que se han tomado hasta 4 a 6 semanas antes pueden estar provocando diarrea aguda sin lesiones en el colon. Las principales causas de diarrea infecciosa aguda vamos a tener los siguientes virus, que es el norovirus, el rotavirus, adenovirus y astrovirus. Dentro de las principales bacterias tenemos la salmonella, la campylobacter, la shigella y la escherichia coli. Dentro de los protozoos, que es como más raro que se encuentren presentes, va a ser el Cryptosporidium, la Giardia, la Ciclospora o la Stambueva. También de las principales etiologías va a ser, bueno, que nos va a estar dando, va a ser gastroenteritis y intoxicación alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también les puse unas tablas que clasifican los patógenos, ¿no? Patógenos probables, el periodo de incubación y las fuentes de alimentos clásicos o comunes en las que se pueden adquirir. También otras pistas epidemiológicas, que esta más va enfocado como en dónde se pueden adquirir. Igual son los ya mencionados, pero aquí igual les pongo el periodo de incubación. Como ven, pues todos son máximo 7 a 14 días, que es lo que dura el periodo de la diarrea aguda. Igual se las dejo para que las consulten más a profundidad. Igual la siguiente, por favor. Es igualmente enfocada a estos patógenos, la duración, en los alimentos principales que se pueden adquirir y los lugares donde como corre más riesgo de adquirirlos. La siguiente, por favor. En la fisiopatología vamos a tener que va a ser una alteración en el balance intestinal de agua y electrolitos, ya que estos al llegar al colon van a exceder su capacidad de absorción y se van a eliminar de forma aumentada por las heces. En condiciones normales, la absorción va a predominar sobre la secreción. Sin embargo, en la diarrea va a prevalecer la secreción sobre la absorción. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, de manera normal, aquí las flechas que están más grandes van a indicar que es lo que prevalece. Entonces, de manera normal va a
prevalecer la absorción sobre la secreción. Y como sabemos, las heces van a llegar con un nivel de agua más alto, se van a deshidratar y van a salir con aproximadamente 100 mililitros de agua. Esto ocurre de manera normal. Ahora, vamos a tener dos mecanismos, un osmótico y un secretor. En la diarrea osmótica va a ser la presencia o el exceso de solutos no absorbidos. Estos pueden ser, por ejemplo, fructosa, sorbitol, lactosa. Por ejemplo, hay también el mecanismo del polietilglicol. Estos lo que van a hacer es que van a alterar el gradiente osmótico y van a acarrear una secreción de agua, por lo que las heces van a tener este aumento y bueno, esto se va a producir, como les mencioné, cuando los solutos no se pueden absorber. También puede ser, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, ya que no se va a poder degradar. También esta es importante recalcar que va a cesar con el ayuno, ya que cuando disminuye estos osmolitos activos, pues va a recuperarse ese gradiente osmótico y va a regresar al estado normal, donde va a prevalecer la absorción y no la secreción para proceder a la deshidratación. En el caso de la diarrea por secreción, esta es principalmente por, como ya mencionó mi compañera, por infecciones. Aquí se va a producir una secreción de agua y electrolitos desde el plasma hacia la luz y va a haber también un aumento en la secreción de cloro. Aquí en el esquema, como les mencioné, las flechas que son más grandes son las que van a prevalecer. Entonces va a prevalecer una secreción de cloro, ya que, bueno, este por ejemplo es por las toxinas de las bacterias que van a producir, van a provocar una secreción excesiva de cloro y una pérdida de la absorción de sodio. Y en este mecanismo, el cloro va de igual manera a atraer agua, por lo que va a haber un aumento de la secreción. Y bueno, más adelante mis compañeras les van a hablar de las características de la diarrea de estos dos mecanismos. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con el cuadro clínico. Bueno, la mayoría de los pacientes que presentan diarrea aguda, además del aumento de las deposiciones líquidas, suelen tener un malestar general. Esto va a estar dado por náuseas, vómito, dolor abdominal, casi siempre de tipo cólico, y los pacientes lo van a referir como que tienen retortijones, junto con una sensación de hinchazón abdominal. Esta sensación de hinchazón abdominal mejora con las deposiciones. A veces también puede estar acompañado con cefalea y con frecuencia puede estar acompañado de fiebre. Fiebres vamos a hablar con mayores a 38.5 y en algunos casos también puede observarse que hay sangre en las heces. Todos estos síntomas van a ser mucho más intensos al principio de que se tiene la diarrea, de forma que la mayoría de los pacientes van a desaparecer al cabo de 2 a 4 días. En este periodo de tiempo, pues los síntomas van a estar más intensos. También tenemos la enfermedad severa, que igual va a ser diarrea acuosa profusa, pero en esta puede haber signos de hipovolemia. Esto también lo vamos a ver con un paso de mayor a 6 deposiciones en un lapso de 24 horas. También va a estar acompañado de dolor abdominal, pero este va a ser de tipo más severo. En algunos casos, en esta enfermedad severa, puede ser la necesidad de hospitalización para reposición de líquidos principalmente, porque estos pacientes, al tener tantas deposiciones acuosas, están más propensos a la deshidratación. También otros signos o síntomas relacionados, pero esto va a ser con diarrea inflamatoria, va a ser igual diarrea con sangre, paso de muchas heces de pequeño volumen que van a contener sangre y moco y temperaturas altas de 38.5 grados o mayores. Esto igual también, las funciones de alto riesgo para estos síntomas y este cuadro clínico va a ser que tengan una edad mayor a 70 años,
que también tengan comorbilidades como enfermedades cardíacas que pueden exacerbarse por hipovolemia o por infusión rápida de los líquidos. También condiciones de inmunosupresión, incluidas también enfermedades por VIH avanzada, enfermedad inflamatoria intestinal o también por el embarazo. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que dentro del diagnóstico, pues la historia clínica va a ser muy importante ya que aquí podemos pues destacar si el paciente ha viajado recientemente, si tiene enfermedades crónico-degenerativas, si le han realizado algún trasplante, si ha estado hospitalizado también recientemente, si tiene consumo de algún medicamento, también de su estado de malnutrición o si tiene alguna inmunosupresión. También dentro de la historia clínica va a ser muy importante lo que es evaluar pues la diarrea, ¿no? Interrogar su inicio, su duración, su frecuencia, su cantidad pues de vacaciones que tiene el paciente al día y su característica pues de esta, si presenta moco, sangre, pus. También evaluar otros síntomas, si el paciente presenta fiebre, taquicardia, náuseas y vómito, y si estas se encuentran pues asociadas al consumo reciente pues de lo que son los alimentos. También va a ser importante pues evaluar si el paciente tiene una disminución del volumen urinario, cefalea, así como mareos o cambios en su estado mental. Dentro de la exploración física, estas pues se debe enfocar en los signos que refleja el estado de hidratación del paciente. En este caso, pues sí hay que evaluar si el paciente presenta un ataque al estado general, una alteración en su estado mental, si presenta una deshidratación tanto en piel o mucosas, si existe un retraso en el llenado capilar y si también presenta taquicardia. Bueno, tenemos que dentro de los exámenes complementarios se debe solicitar lo que son electrolitos séricos y creatinina en pacientes que cursan con una deshidratación de moderada a severa y en especial a pacientes ancianos y pacientes que tienen alguna comorbilidad. También la biometría hemática, esta nos va a ayudar, ya que a la presencia de una leucocitosis o una neutrofilia, pues nos va a indicar lo que es una patogenia bacteriana inflamatoria. Se tiene que, los estudios de diagnóstico en ese se pueden usar si el paciente cursa con una deshidratación, ya sea moderada o grave, y que pues los síntomas estén más allá de 7 días. Esto nos va a ayudar pues a determinar con precisión pues su etiología y esto nos va a permitir dar una terapia dirigida a esto. Bueno, dentro de los estudios de las heces tenemos lo que es el examen microscópico, en donde aquí pues se va a obtener una muestra, ya sea de una evacuación espontánea o mediante un tacto rectal. Las heces se deben procesar de forma ideal en las primeras 4 horas, con un máximo de 24. Bueno, este estudio nos va a ayudar a identificar ciertos agentes, en especial si su etiología es por parásitos. También dentro de los exámenes tenemos el examen de sangre en heces y también tenemos el coprocultivo. Mencionaba que era poco efectivo y costoso, pero que se podía realizar en pacientes que tenían pues diarrea con sangre, que se encuentren más de 3 días hospitalizado, que tengan una pues diarrea persistente o que también haya realizado algún viaje recientemente. También dentro de los exámenes complementarios tenemos la tomografía axial computarizada y esta nos puede mostrar lo que es un engrosamiento u otros cambios que se encuentren, en este caso que sea hemorrágico o alguna inflamación. Bueno, ahora el tratamiento. El objetivo del tratamiento pues va a ser aliviar los síntomas, evitar las complicaciones, en lo posible pues también aminorar o acortar la enfermedad y evitar la diseminación de estos agentes patógenos en la comunidad. Y bueno, la primera línea para la diarrea aguda en adultos pues va a ser la rehidratación, preferentemente pues vía oral, y va a ser mediante los sueros de rehidratación oral con una osmolaridad reducida de menor o igual a 270 millismoles por litro. Y bueno, esto va a depender del grado de deshidratación. Por ejemplo, en la deshidratación leve a moderada
Se van a administrar de 2.200 a 4.000 mililitros de suero de rehidratación oral en las primeras 4 horas, y en caso de una deshidratación severa se va a administrar por vía intravenosa, y pues van a ser estos líquidos isotónicos como el lactato de Ringer o una solución salina. Y bueno, esta va a ser a libre demanda y se van a dar de 2 hasta 2 litros por día. La que sigue, por favor. Y bueno, como mencionaban mis compañeras, debido a que la diarrea aguda va a ser pues causada mayormente por virus y va a ser autolimitada, pues no se van a recomendar el uso rutinario de antibióticos. Sin embargo, pues si se conoce el agente etiológico, se puede dar el tratamiento antimicrobiano dependiendo de este agente causal. Y pues también si el paciente viajó al extranjero, también se puede iniciar el uso de antibióticos. Y bueno, está la tabla de los antibióticos que se usan en la enfermedad diarreica aguda y algunas de las causas y los medicamentos de elección. La que sigue, por favor. También se van a dar de agentes antimotilidad, y en este, pues el de elección va a ser la loperamida, y este va a ser efectivo para reducir la duración de la diarrea en adultos. Ok, acuérdense, esto es solo por si el paciente tiene que salir de casa, tiene que ir a trabajar, tiene que estar haciendo una diarrea molesta. Si no, las infecciosas no. Ok. ¿Sale? Ujú. También pues, se puede dar tratamiento sintomático, que van a ser con agentes antimotilidad y antieméticos, pero cuando el paciente pues ya tenga un adecuado estado de hidratación. La que sigue, por favor. Y bueno, este es como el protocolo que marca la guía de práctica clínica. Y pues bueno, como vemos, va a iniciar con terapia con fluidos orales, y esto va a ser para todos los casos. Se va a hidratar a través de líquidos y sal. También pues se pueden dar alimentos como sopas, caldos, galletas saladas, alimentos hervidos y horneados. En caso de que sea una diarrea acuosa, si esta es una enfermedad leve, pues más bien se debe de tratar la hidratación, y se puede usar la loperamida de 4 miligramos inicialmente pues para controlar las heces. Si se trata de una enfermedad moderada grave, si está asociada a viajes, pues como mencionaba, se puede iniciar el tratamiento con antibióticos, y si esta no está asociada a viajes, pues va a depender si hay presencia de fiebre. Si no hay fiebre, se puede considerar igual el tratamiento con loperamida. En caso de fiebre mayor a 38 grados, pues si es menor a 72 horas, se puede considerar este tratamiento con loperamida, y en caso de que sea mayor a 72 horas, se va a hacer una evaluación microbiológica. En las diarreas disentéricas, es decir, con una evacuación de heces muy sanguinolenta, si no hay fiebre, se va a hacer una evaluación microbiológica, y entonces, pues como mencionaba, se va a dar un agente antimicrobiano dirigido. Si esta es severa, con una fiebre mayor a 38 grados, si no está asociada a viajes, igual se va a hacer esta evaluación microbiológica, y si va a estar asociada a viajes, se puede iniciar el tratamiento empírico con acitromicina de 1 gramo en una sola dosis vía oral de 500 miligramos una vez al día por 3 días. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que dentro de sus complicaciones de lo que es la diarrea aguda, de primera instancia nos puede provocar lo que es una deshidratación de ir a leve a grave. También nos puede provocar una desnutrición a largo plazo y fatiga, y esto va a ser debido a la mala absorción de nutrientes del intestino. Esto va a estar causado ya que la mucosa pues se va a encontrar dañada o inflamada, y se considera que es más probable después de una infección por E. coli. También vamos a tener lo que son las septicemias. Va a ser en pacientes inmunocomprometidos con diarreas bacterianas. También cuando el agente etiológico es la salmonelosis, esta nos puede provocar lo que es una diarrea persistente o una artritis reactiva. Y bueno, para la prevención de esta diarrea aguda, pues va a ser promover el lavado de manos, ya que reduce hasta el 30% de estos episodios de diarrea. Y bueno,
Es importante que se laven las manos después de defecar, después de cambiar pañales, por ejemplo, también de preparar y comer alimentos. Y bueno, también debemos promover acciones como hervir el agua para el consumo humano, la cocción de alimentos como pescados y mariscos, el lavado de frutas, verduras y legumbres con agua y jabón, y la disposición y eliminación de basura y excretas. Y bueno, asegurarse de que los alimentos que contienen carnes y huevos se cocinen y se mantengan a temperaturas adecuadas. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de la diarrea crónica. La siguiente, por favor. Bueno, esta se va a definir como una alteración persistente de la consistencia de las heces con respecto a la norma con heces blandas. Esto es decir, va a estar en una escala de Bristol entre el tipo 5 y el tipo 7. También va a ser un aumento de la frecuencia de las heces de más de 3 deposiciones diarias de al menos 4 semanas de evolución. Esto también puede causar urgencia o malestar abdominal o un aumento en la frecuencia de estos. La siguiente, por favor. Ahora la epidemiología a nivel mundial va a ser diferente, ya que pues, la prevalencia es diferente en los países en vías de desarrollo y en países desarrollados. Se estima que en Asia, Latinoamérica y África, entre el 5 y 25% de las diarreas agudas van a evolucionar a una diarrea prolongada o crónica. También se estima que más del 5% de la población sufre diarrea crónica y el mayor porcentaje va a ser, bueno, el 40% van a ser mayores de 60 años. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con la fisiopatología y esta va a estar dada principalmente por 4 mecanismos. Tenemos la diarrea osmótica, la secretora, la inflamatoria y la motora. En la diarrea osmótica, esta se va a producir por una ingesta de un soluto no absorbible y osmóticamente activo. ¿Esto qué va a pasar? Se va a retener un fluido dentro de la luz intestinal y con ello va a reducir la absorción de agua y va a aumentar que haya líquido intestinal. Aquí se incluyen principalmente las intolerancias o deficiencias de disacaridasas, como es la lactosa, el sorbitol o la fructosa, o también la ingestión de compuestos como laxantes o antiácidos que contengan magnesio, fosfatos o sulfatos. Es importante mencionar que la diarrea osmótica va a ceder con el ayuno o al evitar la ingesta del soluto que la está provocando. Esto a diferencia de la diarrea secretora, que típicamente va a estar continua, aunque va a ser de menor volumen, pero va a persistir después del ayuno. También tenemos la diarrea secretora, que se produce con una mayor secreción de agua y de electrolitos desde el plasma hacia la luz intestinal. Y también va a estar superando la capacidad de absorción. Como su nombre lo indica, se va a producir una mayor secreción de líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal. Esto va a pues, superar la capacidad de absorción y esto va a estar a través de la activación del AMP cíclico. Como ya les mencioné, a diferencia de la osmótica, esta diarrea no guarda relación con la ingesta y puede persistir durante las 24 horas del día. También tenemos la diarrea inflamatoria, que esta va a estar dada por un aumento pasivo de la secreción de los solutos y agua en la luz intestinal por las zonas de oclusión. En esta que ocurre que la dilatación de los poros enterocitarios van a tener una mayor permeabilidad y por lo tanto va a haber un aumento de la presión hidrostática. Esto también puede causar que haya una hipertensión de la red linfática. Y por último tenemos la diarrea motora, que esta va a estar por un aumento de la motilidad. Una hipermotilidad suele ser de naturaleza funcional y supone casi siempre el 50% de las diarreas crónicas. La mayoría se va a encuadrar en el síndrome de intestino irritable. Esta se asocia con un tránsito intestinal rápido y esto va a disminuir el tiempo para la digestión y absorción de los nutrientes. Además de los trastornos funcionales, puede ser secundaria a trastornos endocrinos, como un ejemplo sería el hipertiroidismo o el hiperparatiroidismo. También cuando se asocia a una hipomovilidad intestinal
es generalmente por condiciones clínicas que van a favorecer la sobrepoblación bacteriana. Esto lo podemos ver como en diabetes mellitus o esclerodermia. La Ok, siguiente- perdón, ahí. Entonces, como pueden ver, van a haber varios mecanismos en los cuales se va a producir la diarrea. Evidentemente que toda la historia clínica va a ser importante para irnos orientando a saber qué es lo que podría estar pasando, ¿sale? Entonces, come y le da diarrea, probablemente sea osmótico, ¿no? Entonces, averiguar qué es lo que está comiendo, o inflamatorio, hay pérdida de peso, hay dolor abdominal, hay otros síntomas más que nos esté aportando el paciente, ir a buscar una enfermedad inflamatoria o buscar un viaje reciente, algo más que nos pueda explicar qué es lo que está pasando con el paciente, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Bueno, ahora la clasificación. Esta es una clasificación por mecanismo y en esta, pues como mencionaban, es la diarrea osmótica. Estas van a ser diarreas abundantes, explosivas, acompañadas de borborigmos, que van a hacer estos sonidos de como cuando tienes hambre, y también pueden presentarse a continuación de la ingesta de alimentos, ya que esto pues va a incrementar la carga osmótica y va a ser la causa de la diarrea. Esto se puede presentar en pacientes con malabsorción intestinal, como en pacientes con enfermedades de la mucosa, como pueden ser el spread celíaco, el spread torpical o la enfermedad de Whipple. También la resección intestinal, alguna fístula entérica, el consumo de medicamentos o en casos de mala digestión, como pueden ser pues por una insuficiencia pancreática, un sobrecrecimiento bacteriano o por deficiencias enzimáticas de la mucosa. La que sigue, por favor. Pues aquí fíjense, en este paciente, por ejemplo, le preguntan, ¿en la noche lo despierta la diarrea? Eso es algo que siempre deben de preguntar. Porque si en la noche lo despierta la diarrea, entonces ya no es osmótica. Algo más está pasando, ¿sale? Sí, gracias, doctora. La que sigue, por favor. También tenemos la diarrea secretora. En estas van a ser evacuaciones abundantes que no van a tener una asociación con alimento y se pueden presentar incluso en el ayuno. También pues va a predominar la mala absorción de los electrolitos. Esta puede ser consecuencia de toxinas bacterianas por la superficie de absorción, una superficie de absorción reducida por secretagos intraluminares, como pueden ser los ácidos biliares o laxantes, por tumores neuroendocrinos, como pueden ser el carcinoide, el lipoma, el gastrioma, el carcinoma medular de tiroides, entre otros. Por trastornos inflamatorios, por alguna enfermedad de injerto contra huésped o por el uso de medicamentos. Y también, bueno, va a estar esta de origen oscuro, que por lo general no se van a encontrar ninguna de las características anteriores y generalmente va a ser de naturaleza funcional. La que sigue, por favor. También encontramos esta clasificación de acuerdo a las características clínicas. En la acuosa pues van a ser las que ya mencionamos o también pueden ser de grasa o hemática. La que sigue, por favor. En caso de una diarrea grasa, el contenido graso va a ser mayor a 14 gramos por día y las heces, pues como mencionaba en la exposición anterior, van a flotar en el agua, van a ser brillantes y van a ser espumosas. Estas van a tener una relación con la maldigestión o la mala absorción. En la maldigestión, pues van a ser principalmente por la pancreatitis crónica, por una insuficiencia pancreática. Y en la mala absorción, pues pueden ser enteropatías del intestino delgado, como pueden ser la enfermedad celíaca, el linfoma intestinal o la enfermedad de Whipple. Y bueno, o también puede deberse a trastornos del transporte. La que sigue, por favor.
Y bueno, por último de esta clasificación va a ser la diarrea inflamatoria o hemática que había mencionado en la tabla, y esta se va a caracterizar por tener moco y restos hemáticos, ya sean macro o microscópicos, así como por la presencia de leucocitos. Y bueno, este va a ser por un proceso inflamatorio, generalmente por daño en la mucosa, y bueno, esto va a causar una disminución de la superficie de absorción y va a estar presente o se puede encontrar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde pueden ser debido a la enfermedad de Crohn o a una colitis ulcerosa o a las infecciones intestinales enteroinvasivas. Y bueno, esta va a ser más común en países en vías de desarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que dentro de su etiología, este puede estar dado por pues, diversas causas, diversas patologías. Entre sus causas más comunes tenemos el síndrome de intestino irritable, también en pacientes que consumen un exceso de alcohol, enfermedades inflamatorias intestinales como es la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. También el consumo de ciertos medicamentos como son los antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, así como agentes hipoglucemiantes. Entre sus causas menos frecuentes puede estar originado por un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, por causas quirúrgicas. Un ejemplo de este podría ser una resección del intestino delgado, pancreatitis crónica, carcinoma del páncreas, hipertiroidismo. Y entre sus causas más extrañas, podría estar dado por un hipoparatiroidismo, tumores secretores de hormonas, así como una neuropatía autonómica. Y bueno, también tenemos que dentro de citología pues se pueden dividir las causas dependiendo de su clasificación, ya antes mencionadas por mis compañeras, y nada más aquí les puse una tabla. Vamos a continuar con el cuadro clínico y nada más para recordar que este debe ser de una duración mayor a 4 semanas. Igual vamos a tener una disminución en la consistencia de las heces, deposiciones que causan urgencia, malestar abdominal y aumento en la frecuencia de las deposiciones. Este como tal es como el cuadro clínico típico, pero también puede estar acompañado de otros síntomas y también puede estar dando alteraciones analíticas sugestivas de otra causa, de causa orgánica. Dentro de los otros síntomas vamos a tener la presencia de sangre en heces, también puede estar acompañada de sangre y moco, fiebre igual mayor a 38 grados, náuseas y vómito, pérdida reciente de peso, esta va a ser mayor a 5 kilogramos y que sea en ausencia de un síndrome depresivo concomitante. También va a ser un inicio reciente de los síntomas, así como aparición de edades avanzadas. Esto lo vamos a ver principalmente en mayores de 50 años. También se mencionaba la historia familiar de cáncer o pólipos colorectales. También que haya existencia de diarrea nocturna, que la diarrea persista aunque después del ayuno, que haya heces muy abundantes o esteatorreicas. Y bueno, también se mencionaba que el peso de las heces en 24 horas sea mayor de 400 gramos al día. También podemos encontrar anomalías a la exploración física, como es palidez cutánea, hepatoesplenomegalia, adenopatías o palpación de masas abdominales. También otras manifestaciones puede ser la presencia de anemia o hipoalbuminemia. Y bueno, también se menciona que se puede hacer un análisis de heces con sangre o eso lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, pero esas son las síntomas o sugestivos que pueden ser de origen de causa orgánica. La siguiente, por favor. Bueno, ahora para el diagnóstico vamos a comenzar con una historia clínica donde se va a diferenciar entre una diarrea orgánica y una diarrea funcional. Se van a preguntar los antecedentes, por ejemplo, si hay familiares con enfermedad inflamatoria intestinal, con carcinoma colorectal,
También si ha habido viajes recientes, el uso previo y actual de medicamentos como antibióticos, antidepresivos, laxantes, AINES. También si ha tenido cirugías como cirugías gastrointestinales como resección de intestino, si ha tenido infecciones gastrointestinales previas, si tiene alguna intolerancia alimentaria, si tiene alguna enfermedad como diabetes, una enfermedad tiroidea o si sabe de alguna neoplasia. También es importante aquí es realizar una semiología de la diarrea, es decir, el tiempo de evolución, el número de evacuaciones, el volumen, qué aspecto tiene, si hay sangre en heces. También el interrogar sobre las características de las heces nos puede orientar hacia el sitio afectado. Por ejemplo, si es en el colon distal, puede haber urgencia, pujo, heces escasas y si hay algún proceso inflamatorio puede haber presencia de sangre. Si el problema está en el intestino delgado, las heces suelen ser más abundantes. Estas pueden acompañarse de distensión abdominal e incluso de flatulencias. Si se debe a la deficiencia en la absorción, por ejemplo, puede haber esteatorrea. También hay que preguntar si hay síntomas acompañantes, si ha sufrido pérdida de peso, si hay algo que exacerbe o disminuya estas evacuaciones. Y tenemos que prestar especial atención en las características de alarma que nos pueden orientar a una diarrea orgánica, como lo son que la edad de inicio sea después de los 50 años, que haya sangrado rectal o presencia de sangre en heces, también que haya dolor abdominal progresivo, una pérdida de peso inexplicable y posteriormente cuando se realicen los laboratorios, pues que encontremos anomalías tanto en estudios de laboratorio como de imagen. Bueno, posteriormente a la historia clínica y la exploración física se pueden solicitar estudios de laboratorio como lo pueden ser un hemograma, un coprocultivo o un coproparasitoscópico. La siguiente, por favor. Un coprológico que nos va a decir si hay fibra vegetal, si hay azúcares, o sea, inicialmente con esos tres: coprocultivo, coproparasitoscópico y coprológico, ¿sale? Sí, doctor. Bueno, entonces en este diagrama vamos a tener que, primero, pues tenemos que hacer nuestra interrogación para ver si la causa puede ser por una diarrea orgánica o una diarrea funcional. Entonces, si de acuerdo a nuestra historia clínica determinamos que se debe a una diarrea orgánica, tenemos que ver si hay presencia de sangre. Esto se puede deber a una inflamación de la mucosa, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, y se puede diagnosticar mediante la colonoscopía. Ahora, si es una diarrea acuosa, tenemos que ver si cede o no con el ayuno. Si sí cede, puede tratarse de una diarrea grasa o una diarrea osmótica. La diarrea, bueno, estas se van a hacer mediante la prueba de silosa, que ya nos explicaron anteriormente. Esta pues va a ser también se puede hacer posteriormente un test de hidrógeno expirado o un test de intolerancia a la lactosa, fructosa, etc. También, bueno, aquí en la diarrea osmótica, como ya mencionamos, es importante si cede con el ayuno. Entonces, este es como el hallazgo que nos va a diferenciar de una secretora. También en la diarrea grasa, como ya se mencionó anteriormente, puede ser por la tinción de Sudán o el test de Van Keimer, que pues nos va a guiar hacia si hay una insuficiencia pancreática. También, si esta diarrea no se da con el ayuno y nos indica que es una diarrea secretora, entonces puede realizarse una colonoscopia con biopsia. Y también aquí es importante preguntar si toma algunos, bueno, los medicamentos que ya mencionaron anteriormente, ya que estos pues nos pueden llevar a este tipo de diarrea secretora. La siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico de una diarrea crónica, pues es muy complejo y hay muchas etiologías que lo pueden causar. Entonces, básicamente es por descarte. Entonces, se va a descartar primero que sea secundario a medicamentos, que sea por condiciones quirúrgicas preexistentes, etcétera. Después, con los criterios de alarma, si los cumple, pues vamos a ver si tuvo infecciones previas. Después vamos a ver si
bueno, si no cumple esto pues, y nos orienta hacia una diarrea funcional, lo más probable es que sea un síndrome de intestino irritable. Si se sospecha de malabsorción, pues hay que descartarlo primero y con las pruebas que ya mencionaron en la exposición anterior. También si se sospecha de una diarrea inflamatoria, entonces puede ser por la enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Entonces, para confirmarlo, va a ser una colonoscopia con biopsia. Si persiste y no hay síndrome no hay alteración de la... si no hay SAID, no hay diarrea inflamatoria y se descartó todo lo demás, entonces debemos descartar otras enfermedades estructurales, como lo pueden ser la colitis microscópica, algunas otras enteropatías o una diarrea asociada a ácidos biliares. Y pues esta también podemos apoyarnos de estudios como la colonoscopía o la ileoscopía con biopsia y la videocápsula. Entonces aquí en el diagnóstico pues es importante primero hacer la historia clínica para conocer todos los antecedentes y todos los factores que nos puedan orientar primero a si es orgánica o si es funcional, y posteriormente por descarte podemos pues sí ir descartando, por ejemplo, si es por absorción, si es inflamatoria, si es secundaria a algún medicamento. Entonces todo esto nos va a ir orientando hacia las pruebas diagnósticas que podemos solicitar para confirmar este diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que dentro de su tratamiento, como manera inicial, pues hay que valorar al paciente si cursa a lo mejor con una deshidratación y pues hay que mantener un estado hidroelectrolítico. Como tratamiento inicial, el tratamiento siempre va a ser etiológico, pero en el dado caso que aún pues no se tenga, se tiene que dar tratamiento asintomático. Esto va a consistir en la administración de lo que es la loperamida, codeína. Estas lo que van a hacer es que inhiben la secreción gástrica, retrasan el vaciamiento gástrico, disminuyen la motilidad intestinal. También va a haber otros fármacos antisecretores como es la glonida, la cual está en los antagonistas alfa-adrenérgicos inhiben la secreción intestinal de electrolitos. Y bueno, por último, las complicaciones pues pueden ser la deshidratación, una ablación intestinal, es decir, un daño en el tejido intestinal. También puede haber malnutrición, enfermedades de la mucosa o puede desarrollarse alguna fístula enterocólica. La que sigue, por favor. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Ok, entonces como ustedes podrán darse cuenta, cuando el paciente llega a su consulta y dice tengo diarrea, por eso insistimos tanto en que ustedes tienen que hacer historias clínicas. ¿Por qué? Su pirámide diagnóstica. Porque así es como vamos a empezar a descartar cuál es la posibilidad del diagnóstico que tiene el paciente. Entonces, todo esto es importante, que si viajó, que todo lo que nos pueda aportar, por más insignificante que pudiera parecer, es importante que lo hagamos de forma directa, porque si no el paciente se le pasa a decirnos o él nos lleva a una historia clínica que la vecina me dijo y aquí y allá, y entonces te empieza a dar vueltas y eso ya es basura en una historia clínica. Necesitamos cosas concretas. Lo despierta la diarrea, la bitácora de qué es lo que está cayendo mal, porque son pacientes que llegan ya multitratados o se acostumbran a tener diarrea y a vivir con diarrea, ¿sale? Que incluso salen de fuera de casa y dicen no puedo comer nada porque corro el riesgo de que me dé ganas de evacuar y no hay en dónde. Pero es decir, están tan acostumbrados a vivir así que creen que eso es normal, ¿sale? Entonces ustedes tienen que hacer un buen interrogatorio para poder ir hilando los cabos de qué es lo que pudiera ser. Entonces,
siempre pensamos o siempre buscamos descartar diarreas orgánicas, o sea, que realmente tenga una explicación esa diarrea. Ahora ya la abordamos todo, ya mandamos a hacer todo y hasta las causas más raras de diarrea y no encontramos nada, entonces ese paciente por descarte va a ir a una diarrea funcional. Funcional es que hay una alteración, hay una hipersensibilidad visceral y entonces no hay algo orgánico que explique la diarrea, ¿sale? Y ahí el manejo pues nada más va a ser cuidar alimentos y dar y sintomático, ¿ok? Entonces, el paciente que llega por primera vez, yo siempre les digo, es primera vez que yo lo veo con diarrea. Vamos a empezar el protocolo de estudio, porque ellos piensan que van a llegar contigo y tú les vas a ver una diarrea y los vas a tratar y los vas a curar. Y no es así. Estudiar diarrea es muy complejo, muy complejo. Creo que son de las cosas más complejas que podemos enfrentarnos. Por eso insisto mucho en que el que se toma un TREDA medica un TREDA, pues no está haciendo una buena anamnesis, no está haciendo un buen interrogatorio de su paciente y no está teniendo diagnóstico. ¿Sale? Pues tienen que estudiar al paciente para ir descartando todas las posibilidades diagnósticas. Es muy difícil estudiar diarrea. ¿Dudas? No, doctora. Entonces, primero empiezan con estudios no invasivos, como son todos los del laboratorio, y después con los invasivos, endoscopía, colonoscopía, y una cápsula al final. ¿Por qué la cápsula al final? Porque es la más costosa, porque en realidad es cuando ya buscamos otros tipos de deficiencias, ¿sale? Sí, doctora. Sí, Ok, doctora. entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Ya están listos para el examen? ¿Cuándo van a tener examen? ¿El viernes? Sí. Sí. Ok, bueno. Sale pues. Entonces, creo que eran los únicos dos temas que íbamos a ver hoy, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, y de ahí nos volvemos a ver hasta como por mayo, creo. A finales de mayo o algo así. Sí, doctora. Ok, me avisan. Nada más les recuerdo. Ya saben que es un espacio muy pequeño cuando están aquí en endoscopía. Si son 4 asignados, no pueden venir los 4 todo el día, ¿sale? Para que se dividan 2 en la mañana, 2 al mediodía o un día, de tal forma que no o un día vienen solo 2 y el otro día vienen los otros 2, de tal forma que no estén todos amontonados aquí, porque ya vieron que hay mucha gente aquí. ¿Sale? Sí, doctora, gracias. Doctora. Vale, pues cuídense. igualmente, buen día. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego.